Buenas tardes, jóvenes. Ahora nos va a tocar ver el tema de razones trigonométricas y vamos a utilizarlas en los triángulos rectángulos. Antes de saber cuáles son los datos o cómo vamos a encontrar un ángulo o cómo vamos a encontrar la medida de un lado, lo que vamos a hacer es primero identificar cada una de las partes de ese triángulo. Por ejemplo, el triángulo está formado por dos catetos y esos dos catetos forman el ángulo de 90 grados. Entonces aquí se llama cateto y cateto. Donde se forman los 90 grados, decimos que son los catetos. Catetos, nomás es uno solo. Cateto, en este otro forma los 90 grados. Cateto, cateto. El lado más grande del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. El más grande se llama hipotenusa. Hipotenusa. Ya sabemos cuáles son todos los lados del triángulo rectángulo. Dos catetos y la hipotenusa. Pero ahora vamos a identificar. Hay dos nombres de los catetos. Si tú te ubicas en esta parte de aquí, por ejemplo, una persona se ubica en esta parte, el lado que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto y el cateto que está a un lado se llama adyacente. Si yo ubico aquí el ángulo, ahora ponemos una mujer, el lado que está enfrente de ese ángulo que está enfrente se llama cateto opuesto y el que está a un lado se llama adyacente. Si yo aquí ubico, no sé, en este lado, ¿sí? Si tú te ubicas aquí en este ángulo, el que está enfrente se llama cateto opuesto y el que está a un lado se llama cateto adyacente y el lado más grande es la hipotenusa. Una vez que identificamos cuáles son los lados del triángulo rectángulo y cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, vamos a utilizar 6 razones trigonométricas en las cuales hay que saberlas cómo se van a emplear para encontrar ya sea un ángulo o un lado. La primera, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, si yo no conozco el ángulo y conozco la medida del cateto opuesto y conozco la hipotenusa, yo puedo saber cuánto mide el ángulo. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La otra razón es tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras 3 razones trigonométricas son recíprocas, son inversas. Entonces tenemos el cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la cotangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la secante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Estas son las 6 razones trigonométricas que podemos
utilizar o deben de conocer para buscar o encontrar uno de los datos que se piden, ya sea en un problema que se plantee. Entonces, lo que ustedes deben de conocer, eso es lo principal. Una vez que ya conozcas cómo se van a emplear, entonces lo que vamos a hacer es identificar cuáles lados son los que conocemos y cuál es el que buscamos. Entonces debes de conocer dos lados y buscas un ángulo. O conoces un ángulo, un lado, y buscas el otro lado. Entonces, una de las formas que vas a encontrar en los problemas, debes de utilizar las razones trigonométricas con las calculadoras científicas. En cada una de ellas viene cómo usarlas. Entonces, lo que vas a hacer es esta que dice sin, la razón seno, coseno y tangente. Si yo le pongo seno de 40 grados, ahí te va a marcar cuánto debe de ser el valor de 40 grados. Ese número es el que se puede utilizar para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, esos son los valores que ustedes deben de utilizar al momento de encontrar un valor o un problema. Entonces, por lo pronto, lo único que deben de conocer son esas razones trigonométricas, cuáles son los lados, qué es lo que vas a conocer, cómo lo vas a hacer. Y para esta semana, lo que me van a trazar es una línea horizontal que mida 10 centímetros y otra vertical que mida otros 10 centímetros. Entonces, ustedes van a poner su transportador, ¿sí?, en esta esquina. En este lado lo van a ubicar. Y me vas a ubicar cuántos grados son. Cuántos grados miden cuando pones en el centro del transportador. Vas a trazar la línea punteada o una línea normal hasta los 10 centímetros. Y me vas a decir cuántos grados marca o mide cuando la línea horizontal son 10 y cuando son 10. Y luego te vas con 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Voy a poner 9. Entonces, tú me vas a marcar de aquí para acá, a partir del 0, son 0 grados. ¿Cuántos grados son cuando la línea vertical son 10? ¿Cuántos grados son? Cuando son 9, ¿cuántos grados son? Cuando son 8, cuando son 7, cuando son 6, cuando son 5. Me vas a realizar una tablita y ustedes me van a ubicar los números, ¿sí?, cuando es vertical, horizontal y cuántos grados son. Entonces, este va a ser el cateto vertical. El cateto horizontal va a ser el mismo siempre. Ese no lo van a mover. ¿Y cuántos grados son? Entonces van a empezar de 10, 10, 9, 10, 8, 10, así hasta que lleguen al 1 y ustedes me dicen cuántos grados son en cada uno de ellos. Entonces, lo que van a hacer ustedes al medir 10 y 10 van a ser 45 grados y ya ustedes van a ir midiendo hacia abajo hasta que lleguen a 1. Eso es todo, jóvenes. Gracias. Cuídense mucho.